Descubierto. El increíble secreto que transforma tu vida en solo 60 minutos de forma sorprendente. Andrés miró fijamente el viejo manuscrito que yacía en la mesa del ático, sus manos temblorosas atrapadas entre el polvo acumulado y la historia de su familia. Había dejado de lado sus sueños de biología, encerrado en el dilema de ser el médico que sus padres esperaban, mientras el fervor por la ciencia latía en su interior como un volcán a punto de estallar. Cada vez que se miraba en el espejo, el reflejo le devolvía un rostro cansado, atrapado en la lealtad familiar, en la presión que le pesaba como una losa. Era un hombre dividido entre el deber y la pasión, una contradicción que le hacía la vida insoportable. Los días se volvieron nebulosos, cada mañana una repetición del mismo agobio, los ojos de su madre, la frustración de su padre, las expectativas de un pueblo que había seguido una tradición médica por generaciones. Debes ser médico, le decían, como si la vida de un hombre pudiera ser medida en títulos y honorarios. Pero dentro de él, el eco de su abuelo resonaba, una voz que susurraba de la biología, de la investigación, de un mundo donde el descubrimiento no se limitaba a adquirir conocimientos, sino a cambiar vidas. Esa noche, días tras días de confrontación interna y desasosiego, se encontró entre las páginas del manuscrito. Las palabras de su abuelo lo hipnotizaban, desenterrando un deseo oculto. Aquel contenido prometía un descubrimiento que podía transformar no solo su carrera, sino su vida entera. Sin embargo, el miedo a decepcionar a su familia lo asedió, ¿y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Se decía, luchando contra la tiranía de la tradición. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el peso de sus decisiones lo estaba asfixiando. En la universidad, pasaba horas en el laboratorio, un entorno que lo empujaba al borde de la extenuación. Clara, su mentora, lo alentaba. «Tienes más talento del que crees, Andrés», le decía. Pero las palabras pesaban poco frente al juicio de su familia y al escepticismo de colegas que veían su apellido antes que su esfuerzo. La dualidad de ser el nieto del gran médico y un investigador en crecimiento lo atormentaba. Era un vínculo que lo elevaba y lo aplastaba simultáneamente. A medida que su día de presentación se acercaba, el monstruo de la duda se instaló en su pecho. La incertidumbre lo acompañaba, sus pensamientos se enredaban en un torbellino de miedo. No puedo defraudar a mis padres. No puedo ser un fracasado. Tenía que demostrar que podía crear su propio legado, que su familia no definiría su valor. El día llegó, y su corazón latía con una angustia que temía lo inevitable, el juicio. Cuando se enfrentó a la audiencia, el silencio era abrumador. Ahora era el momento de hablar, de presentar su investigación, y de enfrentarse a lo que había evitado tanto tiempo, su propia voz, su propia decisión. Sabía que el camino estaba lleno de piedras y que los ojos críticos lo examinarían con juicio. La presión aumentaba, la mente se aceleraba, y un sentimiento de desesperación se apoderó de él. ¿Sería capaz de zafarse del peso de su historia familiar y alzarse con su propio camino? Todo dependía de esta presentación, y el aire pesado del auditorio era testigo de su lucha interna. Su historia seguía aquí, atrapada entre los ecos de su pasado y las expectativas del futuro, esperando a ser revelada. Andrés respiró hondo, cada inhalación un intento de absorber la presión del momento. La mirada escudriñadora de la audiencia lo atravesaba, cada par de ojos, un recordatorio de las expectativas que lo rodeaban. Se acomodó en su lugar, ajustando sus notas en un gesto nervioso. La voz de Clara resonaba en su mente: «Confía en ti mismo, Andrés, la ciencia se nutre de la pasión». Pero en ese instante, la pasión se sentía distante. Al empezar su presentación, su voz tembló al pronunciar las primeras palabras. Hablaba de su investigación sobre la biología celular, pero tras cada frase, el miedo lo envolvía más.
En la sala, la incredulidad y el desdén eran palpables. Sintió la mirada de sus padres fijándose en él, una mezcla de preocupación y desencanto. Era un combate entre la vida que deseaba y la que se esperaba de él. Mientras proyectaba los gráficos y avances en su investigación, vislumbró el potencial de su trabajo. La ciencia podía cambiar vidas, podía ser un refugio de esperanza. Poco a poco, el ritmo de su discurso comenzó a fluir. Las palabras empezaron a tener significado no solo para él, sino para los oyentes. Un destello de entusiasmo emergió, haciendo que su voz se volviera más firme y clara. En ese momento, al describir un descubrimiento significativo, se sintió conectado con el legado de su abuelo. Ya no como una carga, sino como un impulso. La audiencia, antes escéptica, comenzó a mostrar interés genuino. Notó cómo algunos comenzaron a tomar notas, a intercambiar miradas de aprobación. Cada reacción positiva lo empoderaba, disolviendo un poco la presión que sentía en su pecho. Las dudas, aunque aún persisten, fueron reemplazadas por una chispa de confianza. Comenzó a ver que su valor no residía solo en el apellido que lo precedía, sino en el trabajo que había hecho. La presentación concluyó con un aplauso tibio pero sincero, como si los presentes estuvieran comenzando a comprender su pasión. Sin embargo, a medida que abandonaba el escenario, una parte de él seguía atormentada. ¿Era suficiente? ¿Podía realmente hacer honor al legado familiar y marcar su propio camino? Clara fue la primera en ir hacia él tras la presentación. Andrés, lo hiciste muy bien. Ganaste la atención de todos. Pero sé que aún hay algo que te angustia. Cuéntame. Él asintió, sintiendo que podía abrirse. Sé que he dado un paso, pero es solo el comienzo. ¿Cómo puedo enfrentar el peso de las expectativas de mis padres?, expresó, su voz más baja. Clara lo miró con comprensión. Lo que más importa es que encuentres tu propia voz. No dejes que te definan por lo que han hecho otros. Tu historia apenas comienza. Sus palabras resonaron con él, como un faro en la oscuridad de su confusión. Esa misma noche, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Mientras revisaba el manuscrito de su abuelo, se dio cuenta de que en lugar de huir de la historia familiar, podía reinterpretarla. ¿Y si creara un proyecto que combinara su pasión por la biología con el legado médico de su familia? Podía ser un puente entre dos mundos, no una lucha entre ellos. Pero la idea estaba impregnada de riesgos, no solo el profesional, sino enfrentando a su familia con una propuesta audaz. Con la mente en ebullición, se sentó a escribir, los dedos danzando sobre el teclado. Estaba a punto de iniciar un viaje que podría cambiar no solo su carrera, sino su relación con su familia. ¿Estaré preparado para compartir esta parte de mí?, se preguntó, consciente de que había tomado la decisión más difícil hasta ahora, abrirse a sí mismo. Así que, lleno de determinación, se preparó para enfrentar su próximo desafío. ¿Sería capaz de unir estos dos mundos y ganarse el respeto que anhelaba? Podía sentir el peso del futuro en sus hombros, una mezcla intensa de miedo y esperanza. La verdadera transformación estaba por llegar, pero ¿qué tendrían que decir sus padres sobre su nuevo rumbo? Todo dependía de cómo elegiría presentarles su propuesta. Con un corazón acelerado, se enfrentó a la próxima etapa de su viaje. Andrés se pasaba las noches en vela, sumido en una lluvia de ideas que, aunque inicialmente caótica, empezaba a tomar forma. Cada palabra que escribía era un ladrillo en la construcción de su nuevo proyecto. Su pasión por la biología se entrelazaba con el legado médico de su abuelo, creando una sinergia que prometía ser revolucionaria. A medida que el concepto se hacía más tangible, el nerviosismo inicial comenzaba a transformarse en expectación. Se dedicó a investigar las últimas tendencias en biología aplicada a la medicina. Sumergido en estudios de vanguardia y artículos científicos, su mente se agudizó, como la de un esgrimista esperando el momento perfecto para atacar. Quería que su propuesta no solo fuera un homenaje, deseaba que fuera una solución práctica y moderna a problemas recalcitrantes en el ámbito médico. Pero con cada avance, la presión aumentaba. ¿Cómo introducir esta idea en la familia? Los recuerdos de las discusiones pasadas sobre su carrera seguían pesando en su mente. La tarde en que decidió revelar su proyecto a sus padres, la ansiedad le atravesaba el pecho.
La mesa del comedor, con sus manteles de cuadros, había sido testigo de muchas decisiones, pero nunca de esta. Se las arregló para comer, pero cada bocado era una montaña que subir. La idea de arriesgarse a un posible rechazo lo mantenía en alerta. Debería haberlo pensado más, murmuraba en su mente, pero la visión de su propuesta lo obligaba a seguir adelante cuando, al fin, se sentaron todos en la mesa. Andrés tomó un sorbo de agua, deseando que eso calmara su temblor. Inició en voz baja, casi titubeante, explicando su interés por la biología y la medicina. Los rostros de sus padres, inicialmente atentos, pronto revelaron una mezcla de escepticismo y preocupación. Andrés intervino su padre, con la voz firme: «Estoy preocupado. No es suficiente con tener buenas intenciones. Este camino es arduo, y no quiero que te hagas ilusiones». El corazón de Andrés se hundió. Era el mismo discurso de siempre, el pesimismo anclado vagamente en el amor paternal. Sin embargo, esta vez, no se dejaría desanimar. Con el valor que había ganado en los últimos días, prosiguió. «Papá, lo sé. Pero tengo una idea que combina la biología celular con la medicina moderna. Quiero desarrollar un programa que no solo rinda homenaje a nuestro legado, sino que también ofrezca nuevas soluciones a problemas de salud actuales». Sus palabras se hicieron más fluidas. «Quiero hacerlo con mi perspectiva, no solo replicar lo que ustedes hicieron». Mientras hablaba, notó la ligera apertura de los labios de su madre. Era un indicio de comprensión. Un atisbo de curiosidad. «¿Y cómo planeas hacerlo?», preguntó ella, suavemente, dejando entrever un interés oculto. El desafío había hecho brotar en él un sentido renovado de determinación. Cada pregunta que le lanzaban se transformaba en un camino a la posibilidad, y su respuesta se tornó más elaborada. Describió métodos de enseñanza innovadores, tecnología emergente, incluso ejemplos de avances en biotecnología que podrían integrarse en su propuesta. De pronto, su padre lo interrumpió, su voz conservando un rasgo de desaprobación. «Solo asegúrate de que no sea solo un capricho, Andrés. Las cosas en medicina son serias». El espacio se tensó, y Andrés lo sintió como una carga de pesos y dudas. Pero a diferencia de antes, no se dejaría vencer. Tenía el poder de decidir su camino. «Lo entiendo, pero este es mi camino. Lo que me importa es hacer algo significativo. Quiero hacer una diferencia en la ciencia y en la vida de las personas. Y creo que es mi momento para hacerlo». La conversación quedó suspendida en un tenso silencio, cada uno reflexionando sobre el valor de las palabras compartidas. A medida que la atmósfera se aligeraba, el corazón de Andrés latía con fuerza, pero esta vez, era un pulso de liberación en lugar de ansiedad. Sin embargo, lo que no sabía era que un viejo amigo de la familia había estado escuchando desde la distancia, un eminente médico que podría cambiar la dirección de su proyecto. ¿Cómo reaccionaría su familia al enterarse de que tenían un potencial aliado en el camino? La idea de un apoyo inesperado lo hacía sentir más seguro, pero también lo llenaba de dudas sobre cómo compartir esa noticia. El momento de la verdad se acercaba, y Andrés sabía que estaba dando pasos firmes hacia un futuro incierto, pero emocionante. ¿Sería capaz de unir a su familia en esta nueva aventura? La inquietud lo acompañaba, pero ahora, había en su interior una llama que no podía extinguir. Mientras los días pasaban, Andrés no podía deshacerse de la sensación de que algo grande estaba por suceder. El eco de su conversación con sus padres resonaba en su mente, convirtiéndose en un impulso que lo empujaba a avanzar. Su mente se llenaba de planes y estrategias. Estaba decidido a llevar su propuesta a otro nivel y para ello necesitaba más que solo pasión. Necesitaba acción. Decidido a documentar su idea de forma exhaustiva, se pasaba horas organizando su investigación. Creó un esquema detallado, esbozando su visión. Para cada aspecto de su propuesta, desde la justificación científica hasta las aplicaciones prácticas, Andrés no solo quería palabras, requería datos contundentes que sostuvieran su convicción. Un día, mientras revisaba un artículo sobre nuevas técnicas en edición genética, una idea brillante surgió en su mente. «Esto puede ser el enfoque que requiere mi proyecto», susurró para sí mismo, mientras su corazón latía con un nuevo fervor. El progreso no era solo intelectual, era emocional. A medida que se dedicaba a diseñar su propuesta, la incertidumbre comenzó a transformar su ansiedad en determinación.
la idea de que su abuelo hubiera aprobado esta dirección se convirtió en un faro guía. Sin embargo, la sombra del escepticismo familiar seguía acechándolo. Necesitaba compartirlo con ellos, pero no quería arriesgarse a ser descorazonado de nuevo. Un día, mientras reflexionaba, recordó al amigo de la familia, el eminente médico. Este pensamiento animoso lo llevó a tomar una decisión, buscar su consejo. La posibilidad de tener una figura respetada en el campo médico como aliado lo impulsó. Con cada paso hacia el vínculo profesional, sintió que su propuesta adquiría más peso, validando su visión en un mundo donde la innovación era a menudo recibida con recelo. Al siguiente día, se encontró frente a la oficina del amigo de su familia. Su mente funcionaba a 1000 por hora mientras esperaba que lo recibieran. Un torrente de preguntas y dudas se apoderó de él en los últimos minutos, pero ya no se sentía perdido. Había llegado a reconocer sus fortalezas, era capaz de comunicar su idea con claridad y pasión. Todo lo que necesitaba era dar un paso al frente. Andrés, mucho tiempo sin verte, saludó el médico, con una sonrisa cálida que rápidamente disipó parte de su estrés. Gracias por verme, respondió Andrés, apretando su mano con firmeza. Tengo un proyecto apasionante sobre biología aplicada a la medicina, y creo que podría tener un impacto significativo. Así comenzaron una serie de conversaciones que lo desnudaron emocionalmente, mostrándole vulnerabilidades y descubrimientos sobre sí mismo que nunca había explorado. Se dio cuenta de que, al explicar su idea, también estaba construyendo la confianza con su mentor. El médico lo guió a través del proceso, le dio consejos sobre cómo refinar su propuesta y lo puso en contacto con otros profesionales interesados en su trabajo. Sin embargo, el verdadero desafío estaba por llegar. La tentación de despreciar los comentarios críticos de su padre y los miedos de su madre siempre estaba presente, en un rincón de su mente. Pero oír la experiencia de alguien que ya había navegado por esas aguas le otorgó la confianza que tanto necesitaba. Andrés, este camino a menudo está lleno de dudas, le dijo el médico. Pero recuerda, la innovación rara vez es bien recibida en un primer momento. La clave es persistir y defender lo que crees. Su consejo caló hondo en él. La idea de ser desafiado y de tener que defender su propuesta frente a las críticas se convirtió en un motor, un reto al que estaba decidido a enfrentarse. Al salir de aquella reunión, la emoción burbujeaba en su interior. La energía positiva de la conversación lo acompañaba y, finalmente, sentía que estaba en el camino adecuado. Sin embargo, una pregunta permanecía latente en su mente: ¿cómo iba a enfrentar la sorpresa que probablemente su familia manifestaría al enterarse de su nueva alianza? El pulso de su determinación solo se intensificaba mientras contemplaba esa intersección en su camino. La inminente reunión familiar, ahora más estructurada y con una propuesta con una base sólida, se convertía en un desafío en sí misma. Estaba preparado para presentarles algo potente, algo que podría cambiar sus percepciones, pero la incertidumbre de su reacción lo llenaba de nervios. Emprendió el camino hacia un futuro que, aunque incierto, también era vibrante y lleno de potencial. ¿Sería capaz de presentar su propuesta sin arrepentimientos y mantener la confianza en sí mismo? La aventura apenas comenzaba y el eco de esa pregunta llenaba el aire de tensión mientras la noche se deslizaba silenciosamente. Andrés se preparó meticulosamente para la reunión familiar, consciente de la carga emocional que el encuentro acarreaba. La cena se programó para el viernes por la noche y mientras los días pasaban, su mente daba vueltas, alternando entre la seguridad de su propuesta y el temor a la desaprobación. Cada intento de visualizar el momento en que presentaría su trabajo venía acompañado de imágenes de la reacción de sus padres y una ansiedad creciente empezaba a apoderarse de él. El viernes llegó, y la mesa familiar estaba bien dispuesta, un símbolo de las tradiciones que habían marcado su infancia. Cuando se sentó, sintió el peso de las miradas de sus padres, expectantes, pero también un poco distantes. Mientras compartían la cena, Andrés intentó conectar, hablando de cosas triviales, pero el nudo en su estómago no desaparecía. El momento culminante se acercaba, y aunque su corazón latía con fuerza, sabía que había llegado la hora de hablar. Finalmente, se armó de valor. «Hay algo importante sobre lo que quiero hablar con ustedes», dijo, dejando caer las palabras con un tono más firme del que realmente sentía. Ambos lo miraron, un silencio expectante llenó el aire. Con cada palabra que pronunciaba, comenzó a ver el camino que había recorrido.
Explicó su propuesta sobre el avance en la biología aplicada a la medicina, entrelazando pasión y datos que había recopilado en los últimos meses. Los rostros de sus padres mostraban interés, pero también preocupación. La energía del médico aún resonaba en su mente, ayudándole a confrontar sus palabras y defender su visión. A medida que avanzaba, notó que sus manos temblaban y una inquietud se apoderaba de él. Sus palabras fluyeron, pero el eco de sus preocupaciones internas luchaba por salir a la superficie. Cada argumento que presentaba era un intento de demostrar que su proyecto no era solo un capricho juvenil, sino una posibilidad tangible con el potencial de beneficiar a muchos. Sin embargo, detrás de su determinación, su mente seguía dando vueltas a la idea de que el rechazo podría estar a solo una palabra de distancia. Y entonces ocurrió lo inevitable. Su padre, con un tono que mezclaba preocupación y escepticismo, interrumpió su exposición. Andrés, no sé si deberías arriesgarte de esta manera. La ciencia es un campo complicado y lleno de sorpresas negativas. ¿Estás seguro de que esto es lo que realmente quieres? Ese momento sintió como si el aire se le escapara del pecho. La herida de la duda se infligía nuevamente, pero en lugar de retroceder, sintió como la frase de su mentor resonaba en su interior: la clave es persistir. Tenía que defender sus creencias, no solo ante su padre, sino ante sí mismo. Con una resolución renovada, respondió con calma: sí, estoy seguro. Esto es más que un proyecto, es mi propósito. He trabajado arduamente y creo de verdad que puede hacer una diferencia. Su madre, aunque aún preocupada, intervenía con un tono más conciliador, preguntando cómo podía ayudar. Fue en ese instante que Andrés comprendió que, a pesar del temor y los desafíos, el amor y el apoyo invisibles estaban allí. La vulnerabilidad que había mostrado también había abierto un camino hacia la colaboración. Fue un momento crucial, no solo exponía su idea, sino que también comenzaba a construir puentes hacia una nueva comprensión familiar. Sin embargo, el desafío personal que se estaba gestando en su interior aún no terminaba. La confrontación con su padre había suscitado dudas en un rincón de su mente. A pesar del diálogo, la sombra de la incertidumbre aún estaba presente. ¿Podría mantener la fe en su proyecto frente a las críticas externas? Mientras la conversación continuaba, sentía que cada respuesta de su familia requería que sólidamente reafirmara su propósito, forzándolo a descubrir más sobre su motivación y fortaleza interna. En un giro que sentía inevitable, una pregunta lo golpeó de improviso: ¿estaba verdaderamente listo para el camino que había elegido? Este camino no solo sé. Trataba de su trabajo, se trataba de su identidad. Al salir de la cena, con la ansiedad todavía palpitante, Andrés decidió que su búsqueda no hacía más que comenzar. ¿Estaba preparado para lo que vendría, las pruebas que pondrían a prueba su determinación? El eco de su convicción lo impulsaba, pero había un abismo aún por cruzar. Esta era solo la primera batalla, y el verdadero desafío se dibujaba en el horizonte. La idea de presentar su proyecto en una conferencia regional se apoderó de su mente, y la pregunta que se formaba era clara: ¿tenía lo que se necesitaba para compartir su visión con un público que podría, en un instante, convertirse en sus críticos más feroces? El momento de definir su futuro parecía acercarse más rápido de lo que jamás habría imaginado. A la mañana siguiente, el eco de la cena reverberaba en la mente de Andrés. Sentado en su escritorio, rodeado de libros y notas, se sentía dividido entre la necesidad de avanzar y el miedo a la exposición. La conferencia regional se acercaba, y la presión comenzaba a transformarse en un zumbido constante en su cabeza. Se repetía que era momento de aprovechar la oportunidad, pero la duda se enredaba a su alrededor como una niebla que dificultaba su claridad. Tomó una respiración profunda y se obligó a revisar su presentación. Mientras leía, un pensamiento fugaz atravesó su mente: ¿hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgarse por su pasión? Las palabras en sus notas se sentían vivas, cada una de ellas apremiaba por salir al mundo, por ser escuchada, pero a su lado, la sombra de su padre susurraba preocupaciones sobre el riesgo y el fracaso. Andrés se detuvo en el espejo que colgaba en la pared frente a él. Necesitaba más que solo información, debía proyectar confianza. A medida que su reflejo le devolvía la mirada, se dio cuenta de que el verdadero desafío era convencerse a sí mismo antes de intentar convencer a otros. La vulnerabilidad que había compartido con su familia era solo el principio.
Ahora tenía que enfrentar su propia vulnerabilidad en un contexto más amplio. Aprovechando el fin de semana, dedicó horas a practicar su discurso frente a un grupo de amigos que conocía bien. La primera presentación fue un desastre. Sus amigos, aunque solidarios, ofrecieron retroalimentación crítica que Andrés asimiló como un balde de agua fría. Cada palabra que tropezaba, cada titubeo, alimentaba esa voz interna que le decía que no era lo suficientemente bueno. Sin embargo, en su espíritu nacía una chispa de determinación. Si deseaba defender su propuesta, necesitaba pulirla y fortalecer su enfoque. Decidido a cambiar la narrativa, revisó su material, buscó ejemplos más contundentes y ensayó correcciones a los puntos débiles que sus amigos le habían señalado. Un nuevo enfoque comenzó a formarse en su mente, uno que no solo presentaba el proyecto, sino que también incorporaba su historia personal, sus luchas y el porqué de su pasión. La ciencia no era solo cifras y datos, era un camino hacia el cambio real en la vida de las personas. Era su historia y debía compartirla. Mientras se preparaba para las siguientes presentaciones en su grupo de apoyo, notó que, al compartir no solo sus ideas, sino su viaje emocional, las reacciones fueron diferentes. Las críticas se volvieron más constructivas y la conexión se volvía palpable. Comenzaba a entender que su autenticidad podía ser su mayor aliada en este viaje. La idea de que su experiencia podría resonar en otros y generar empatía despertó algo en el que lo lastimaba, pero también lo motivaba. La semana avanzó, y a medida que se acercaba el día de la conferencia, Andrés sentía que su angustia se transformaba en emoción. La ansiedad comenzó a disiparse, reemplazada por el entusiasmo de lo que podría lograr. Como si el universo le enviara una señal, recibió un mensaje de un mentor que había admirado durante años. Recuerda, Andrés, que lo más importante no es solo la idea. Es la conexión que estableces con tu audiencia. La vulnerabilidad es tu fortaleza. Con el corazón latiendo fuerte y una sonrisa en su rostro, se dio cuenta de que, aunque aún habría incertidumbres por delante, había aprendido a enfrentar no solo los temores de los demás, sino también los suyos. Al fin y al cabo, su propuesta podía trascender números y datos, su historia podía impactar de una manera que nunca antes había imaginado. En la madrugada antes de la conferencia, mientras revisaba una vez más su presentación, se le ocurrió algo revelador: podría invitar a su padre a que lo escuchara. Un nuevo nivel de desafío se alzaba ante él. ¿Podría soportar la posibilidad de recibir su validación en un entorno más amplio? ¿O su padre podría ser su mayor crítico? La electricidad de esta nueva idea animó su mente, llevándolo a cuestionar de nuevo su propio concepto de éxito y el miedo que había tomado forma en su vida. La presentación se perfilaba como una prueba decisiva no solo para su carrera, sino para su relación con su padre. Mientras el reloj avanzaba hacia las primeras luces del día, Andrés respiró profundamente y se preparó para lo que estaba por venir, sintiendo que, de alguna manera, había dado un paso significativo hacia algo más grande que solo un proyecto. Se trataba de afirmarse a sí mismo. Pero aún quedaba una pregunta en el aire: ¿sería capaz de transmitir su verdad entre tantas incertidumbres en una sala repleta de extraños y un par de ojos familiares que observarían cada movimiento y palabra? Andrés se despertó antes de la alarma, el sol apenas comenzaba a asomarse a través de las cortinas. A medida que la realidad del día se asentaba en su mente, sintió un nudo en el estómago. Esta no era solo una presentación, era su historia, su verdad, y por primera vez, sentía que realmente podía ser escuchado. Sin embargo, esa sensación de vulnerabilidad lo consumía a medida que imaginaba el auditorio lleno de caras desconocidas, especialmente la de su padre. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje que reflejaba su deseo de profesionalismo y confianza, pero que también oculta una parte de su inseguridad. Al mirarse en el espejo, examinó su rostro, buscando esa chispa de determinación que había despertado en él. Era consciente de cada imperfección que el reflejo mostraba. El sudor en sus manos y el leve temblor en su voz lo alertaban de que el miedo no se había disipado del todo. Sin embargo, se repitió que la autenticidad sería su mejor aliada. Se concentró en eso. El camino hacia la conferencia se sintió interminable. La mente de Andrés se llenaba de pensamientos contradictorios, oscilando entre el pánico y la excitación. Pensó en las críticas pasadas y las dudas que lo habían frenado, en las voces que una vez parecieron aplastarlo.
Pero a cada redacción de su discurso recordaba que el camino hacia el cambio nunca había sido fácil, ni para él ni para aquellos que lo respaldaban. Cuando finalmente llegó al edificio del evento, la magnitud de la situación se hizo tangible. Los preparativos estaban en marcha, sonrisas nerviosas y miradas de concentración llenaban el espacio. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el grupo de personas que rodeaba a su padre, quienes no dejaban de alabarlo por su papel como figura autoritaria en su vida. Un choque de emociones invadió a Andrés. La admiración hacia su padre se entrelazaba con el deseo de ser reconocido por sí mismo, no por su relación con él. Mientras se acomodaba en la sala de espera, empezó a ensayar mentalmente su discurso. Cada palabra debía tocar la fibra emocional de su audiencia. En su mente, recordó la frase de su mentor sobre la conexión auténtica, y cómo esa conexión podría transformar la percepción de su propuesta. La ciencia, pensó, no es solo un conjunto de datos, es un puente que une experiencias humanas. Finalmente, se encontró de pie en el escenario. El público lo miraba con expectación, y sus nervios parecían palpitar a su alrededor. La multitud era un mar de rostros, pero todo se volvió insignificante al pensar en por qué estaba allí, no solo para exponer su proyecto, sino para abrir una puerta a su propia verdad. Al inicio, sus palabras se arrastraban con inseguridad, pero la memoria de los momentos compartidos con sus amigos y la transformación que había vivido en las semanas previas lo guiaron. A medida que se adentraba en la narrativa de su vida, sintió que el miedo empezaba a desvanecerse. Ver a su padre entre el público se transformó en un impulso. Habló de sus luchas, de la resistencia que había sentido y de cómo éstas habían dado forma a su propuesta. Era un viaje personal que resonaba con todos los presentes, y en ese momento, entendió que podía compartir su vulnerabilidad y aún así proyectar fuerza. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de su padre, la pregunta se hizo más punzante. ¿Estaba realmente haciendo esto para él, para recibir aprobación, o era un paso hacia su propia independencia? La sala estaba inmersa en un silencio expectante cuando terminó su presentación, y la euforia se mezcló con la incertidumbre sobre la reacción de su padre. De repente, un aplauso se desató entre los asistentes, y Andrés sintió que había logrado algo significativo. La conexión había sucedido, pero no se sintió completamente satisfecho. Las palabras de su padre resonaban en su mente. A veces lo que buscamos no es validación, sino la libertad de ser quienes realmente somos. Mientras abandonaba el escenario, sintió que una parte de su antiguo yo había quedado allí. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿lograría ahora aceptar su camino sin la necesidad constante de validación? La próxima semana, Andrés se sumergiría en ese nuevo dilema, enfrentando no solo su relación con su padre, sino también con su identidad. Y así, mientras se bajaba del escenario, entendió que la travesía apenas comenzaba. Andrés encontró dificultad para concentrarse en su trabajo la semana siguiente. La satisfacción momentánea del aplauso se desvaneció, dejándolo a merced de sus pensamientos. En su mente giraban eco de la presentación y la búsqueda de aprobación. La respuesta de su padre seguía ausente, pero las palabras que el hombre que había admirado toda su vida pronunció después de escucharlo resonaban en su interior: la libertad de ser quienes realmente somos. Se convirtió en un mantra. Sin embargo, la inquietud lo llevaba a la autocrítica. ¿Se pasó el día analizando su desempeño? ¿Hizo lo bastante bien o dejó oportunidades en el camino? Esa incertidumbre se transformó en un impulso por mejorar, así que decidió buscar la manera de fortalecer su autoconocimiento. Sabía que comprenderse a sí mismo era el primer paso hacia la libertad. Investigando, encontró un taller especializado en desarrollo personal, donde prometían herramientas para potenciar la autoconfianza y la expresión auténtica. Aunque dudó al principio, se inscribió con la esperanza de descubrir algo nuevo de sí mismo. El primer día del taller, en un salón iluminado por la suave luz de la mañana, se sentó rodeado de un grupo diverso de personas. Cada uno con su propia historia, pero unidos en la búsqueda de la misma libertad que él anhelaba. El facilitador, una mujer de presencia serena y carismática, comenzó con una simple pregunta: ¿qué los trae aquí? Mientras otros compartían sus historias, Andrés sentía como la conexión con sus propias vulnerabilidades comenzaba a profundizarse. Sin quererlo, se convirtió en un ejercicio casi terapéutico.
Al escuchar cómo otros lidiaban con sus luchas, comenzó a ver sus propias inseguridades desde una nueva perspectiva. No eran un lastre, sino una parte integral de su viaje. Después de varias dinámicas grupales, se sintió compelido a compartir su experiencia en el escenario improvisado del salón. La voz titubeante volvió a hacer acto de presencia, pero cuando finalmente empezó a hablar sobre su relación con su padre y su deseo de ser visto como un individuo, una oleada de apoyo le abrazó de forma inminente. El grupo lo escuchó con empatía, y en ese instante, Andrés comprendió que había otros que también buscaban su verdad. Como él. A medida que el taller avanzaba, se presentó la oportunidad de practicar discursos breves en diferentes escenarios. Esa vez, en lugar de temer al juicio, Andrés decidió enfocarse en el poder que tenía para contar su propia historia y dar su voz a otros que no la tenían. Cada discurso se sentía más auténtico y a medida que crecía su confianza, empezaron a surgir talentos ocultos que nunca había considerado. El arte de comunicar no solo se trataba de palabras, era una danza de emociones y conexión genuina. Sin embargo, mientras su confianza crecía, también lo hacía la pareja de preguntas que le hacían eco. ¿Podría mantener esta autenticidad al regresar a su vida diaria? ¿Cómo enfrentaría la presión de su padre y las expectativas familiares que aún lo seguían? Esa noche, al regresar a casa, se sentó con la libreta donde había anotado sus reflexiones. De pronto, se dio cuenta de que cada respuesta estaba ligada a decisiones que tomaría en el futuro. El dilema no era simplemente buscar aprobación, sino atreverse a ser él mismo, sin las cadenas de sus inseguridades. Consciente de que había llegado el momento de confrontar sus miedos, Andrés empezó a delinear un plan. Se propuso tener una conversación directa con su padre, un diálogo que trascendería más allá de sus expectativas. No se trataba de desmentir su papel en su vida, sino de afirmar el deseo de ser quien realmente era. La incertidumbre y el miedo se entrelazaban en su mente, pero había algo más poderoso que esos sentimientos: la determinación creciente de forjar su propio camino. Y así, mientras se acostaba esa noche, una cuestión germinaba en su interior. ¿Sería capaz de liberar su voz en esa conversación crucial y finalmente encontrar su libertad? La respuesta lo esperaba a la vuelta de la esquina, y sabía que el momento de la verdad se acercaba. Andrés despertó esa mañana con una mezcla de optimismo y ansiedad. La conversación con su padre estaba programada para ese mismo día, y aunque la incertidumbre lo rodeaba, se sentía dispuesto a enfrentar el desafío. Había dedicado días a preparar lo que quería decir, ensayando frente al espejo, intentando articular sus pensamientos con claridad. Pero en algún rincón de su mente, una voz insistía en alimentarlo con dudas. ¿Qué pasaría si su padre no entendía? ¿Y si fracasaba en su intento de ser verdaderamente auténtico? El camino a casa de su padre se sintió largo e interminable. Las imágenes del taller trataban de calmar su mente inquieta, recordándole la fuerza que había encontrado en su voz. Sin embargo, mientras se aproximaba a la puerta familiar, la memoria de la desaprobación que había sentido desde niño volvía como un eco, retumbando en su cabeza. A pesar de todo, pudo reconocer que este encuentro no solo era una oportunidad para él, sino igualmente un momento vital para su padre. Andrés había entendido que cada generación lidia con expectativas diferentes, y posiblemente su padre también había enfrentado sus propias batallas. Al cruzar el umbral, el rostro de su padre lo recibió con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y una leve sonrisa. Andrés sintió el calor de su presencia, que siempre había estado mezclado con una expectativa enorme. Se sentaron en la mesa de la cocina, el lugar donde tantas veces habían tenido conversaciones importantes. El aroma del café recién hecho impregnaba el aire, un recordatorio del hogar que siempre anheló. Andrés respiró hondo y con voz firme comenzó a relatar su experiencia en el taller, haciendo hincapié en cada descubrimiento personal que había realizado. Narró cómo había aprendido a mirar sus inseguridades no como obstáculos, sino como insumos para su crecimiento. Sus palabras eran una mezcla de vulnerabilidad y firmeza, una mezcla entre el niño que siempre buscaba aprobación y el adulto decidido a liderar su propia vida. Sin embargo, a medida que se adentraba en su discurso, el nerviosismo regresó cuando tocó el punto más delicado: su relación con su padre y el peso que sentía por vivir bajo sus expectativas. Podía ver la tensión en el rostro de su padre, quien escuchaba, pero una sombra de incomprensión se dibujó en sus ojos.
Andrés sabía que debía utilizar ese momento para profundizar aún más, así que continuó. «Papá, quiero ser yo mismo, no lo que tú esperas que sea», exclamó, sintiendo la liberación de sus palabras. Aún así, el silencio se instaló entre ellos como un pesado velo, y el corazón de Andrés latía con fuerza. Fue entonces cuando sintió un destello de resiliencia. La conversación no solo dependía de sus palabras, sino también de la apertura que su padre pudiera mostrar. Era el momento de convertir aquel silencio en un espacio de conexión. Andrés supo que era su responsabilidad guiar ese intercambio y decidió hacer una pausa. «Papá, no estoy tratando de pelear contigo. Solo quiero que entiendas que esto es parte de mi búsqueda. Quiero que, juntos, aprendamos a ser más nosotros mismos, sin máscaras. ¿Te parece que podamos intentarlo?», preguntó, con una mezcla de esperanza y temor. La respuesta no llegó de inmediato. Andrés sintió como los minutos se alargaban en la sala, cada uno cargado de expectativa. Pero había algo en él que se había transformado. Independientemente de la respuesta que obtuviera, ya se había otorgado a sí mismo la libertad de ser. Pero cuando su padre finalmente rompió el silencio, su voz traía consigo las primeras notas de una revelación. «No sabía que te sentías así, hijo», dijo, y esas palabras resonaron como un eco poderoso. Andrés no solo había dado un paso hacia su libertad, sino que ahora la puerta se abría hacia una nueva conversación. Sin embargo, lo que su padre revelara a continuación podría definir no solo su relación, sino la esencia misma de quienes eran el uno para el otro. La incertidumbre se apoderó de Andrés una vez más. ¿Qué secretos de su propio dolor había mantenido su padre a lo largo de los años? Estaba listo para descubrirlos, y la ansiedad se mezcló con una nueva esperanza. La verdad podría ser un camino hacia la reconciliación, pero también podría desvelar heridas aún más profundas. Andrés sintió que el aire en la habitación se tornaba denso al escuchar la respuesta de su padre. La vulnerabilidad que había compartido estaba creando un espacio nuevo, un terreno fértil para el diálogo que tanto anhelaba. Con cada palabra interrumpida por la ansiedad, se asomó la posibilidad de una relación renovada, un cambio que podría ser liberador. «Yo nunca quise que llevaras el peso de mis expectativas. Siempre he creído en tus capacidades, hijo. Pero al mismo tiempo, tenía miedo. Miedo de que te enfrentases a la dura realidad de la profesión. La medicina puede ser despiadada y quería protegerte», confesó su padre con un tono que mezclaba sinceridad y tristeza. Andrés sintió como esa confesión rompía una barrera que había existido durante tanto tiempo. Era un cambio radical en su dinámica, un rayo de luz que iluminaba la sombra de sus dudas. Estaba claro que su padre también había estado atrapado en la trampa de las expectativas, sumido en su propio dilema. «Papá, entiendo que me quisieras proteger, pero yo necesito ser auténtico. La biología y la medicina son mis pasiones, y no busco deshonrar tu legado. En cambio, quiero construir sobre él, integrar lo mejor de ambos mundos», dijo Andrés, observando a su padre mientras buscaba esa chispa de entendimiento en sus ojos. El silencio era profundo, pero Andrés estaba decidido a seguir adelante. «He trabajado en un proyecto que puede combinar nuestra herencia familiar con avances modernos. Puedo hacerlo si cuento contigo. Necesito tu apoyo y no la presión de unos zapatos que no quiero usar», afirmó, la claridad de sus palabras resonando como un eco en la sala. El padre tomó un instante y en aquel momento, Andrés sintió que el tiempo se detuvo. Las miradas se encontraron. Su padre, una figura imponente durante tanto tiempo, comenzaba a mostrar una pequeña grieta en la armadura de expectativas familiares. «Me gustaría conocer más sobre esa idea. Quizás podemos trabajar juntos y encontrar una manera de hacer que ambos estemos orgullosos», respondió lentamente, y la aceptación que buscaba se iluminó gradualmente en sus caras. El corazón de Andrés se llenó de confianza. Por primera vez, no solo sentía que estaba defendiendo su verdad, sino también creando un espacio para que su padre compartiera la suya. Esa conversación era más que un simple intercambio de palabras, era la construcción de un puente entre dos corazones, un camino inexplorado donde ambos podrían crecer juntos. Con el paso de los días, Andrés se enfocó en desarrollar la propuesta que había ansiado. Juntos, se sentaban a discutir ideas, a buscar formas innovadoras de integrar la biología con la medicina, y,
Al hacerlo, ambos comenzaron a aprender el verdadero significado del trabajo en equipo, dejando de lado la rigidez del pasado en aras de un futuro lleno de posibilidades. En una sensibilización compartida, sus perspectivas se entrelazaron, cada uno influenciándose mutuamente, compenetrándose en la esencia del legado familiar. Andrés se dio cuenta de que, lo que inicialmente parecía una carga, se convertía en una fuente de inspiración. Su relación con su padre floreció de un lugar donde una vez se había basado el miedo y el secreto, a un ambiente de apoyo y crecimiento. El día de la presentación de su proyecto a una audiencia compuesta no solo por colegas, sino también por familiares y amigos, se acercaba. Para entonces, Andrés ya no solo presentaba una propuesta, compartía una historia de transformación personal y un camino reconectado con su padre. Lleno de determinación, Andrés subió al escenario, su voz resonando con autenticidad y pasión, mostrando cómo la biología y la medicina podían coexistir en una armonía resiliente. Hoy no solo les hablo desde un punto de vista académico, sino desde una experiencia de vida, comenzó, su voz firme. He aprendido que la auténtica cita de nuestro viaje no solo reside en los logros individuales, sino en cómo podemos unirnos y compartir esas visiones para crear un impacto real. El aplauso resonó más fuerte que en su primera presentación, y cada aplauso sentía que reafirmaba no solo su propuesta, sino la nueva relación que había construido con su padre. Al mirar hacia la audiencia y encontrar los ojos de su padre, sintió que por primera vez ambos se veían no como el médico y el hijo, sino como dos creadores en una misma misión. La transformación había superado sus expectativas. No solo había encontrado su voz, sino que también había sanado una relación herida de forma inesperada. Con cada palabra compartida, generaciones de expectativas se desvinculaban lentamente, dejando atrás el miedo y abrazando la fragancia de nuevas oportunidades. Andrés había alcanzado su libertad, una libertad que lo llevaba no solo hacia una vida llena de propósito, sino hacia una conexión más profunda con su familia. Aprendió que el verdadero éxito reside en la autenticidad y que al final, el valor de su historia era un legado que valía la pena compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.